el pastor Mauricio Sánchez Escort. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Para conocer más, visita nuestro sitio en internet www.iglesiavea.com. Gracias por escucharnos. Vamos de lleno a la escritura. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 7. Primer libro de Samuel, capítulo 7, o primera de Samuel. En una ocasión alguien me dijo, ¿pero por qué le dice primera si es primer libro de Samuel? Yo dije, porque es la primera parte del libro de Samuel. Se le puede decir de ambas maneras. Primer libro de Samuel o primera parte del libro de Samuel, ¿de acuerdo? Primera de Samuel, capítulo 7, verso 9 en adelante. Y dice así: Entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor que ayudara a Israel, y el Señor le contestó. Entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. El enemigo siempre es inoportuno. Siempre ataca en el peor momento, cuando uno no lo espera. En este momento estaba a punto de hacer un sacrificio al Señor. Estaba rogándole al Señor. Y en ese momento le caen los filisteos. Creo que nosotros nos podemos identificar con Samuel. A veces cuando más estamos buscando a Dios es cuando de repente se aparecen las adversidades, se aparecen los problemas. Es algo muy común. Es para mí como pastor común que la gente se me acerque y me diga, justo cuando me estoy acercando a Dios, sucedió esto, sucedió lo otro. ¿Qué pasa? Y es el enemigo que quiere que retrocedemos. Pero nosotros no retrocedemos, vamos hacia adelante. Sobre todo van a ver por qué. Entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Yo estoy esperando que Dios también nos hable en este día con una poderosa voz que va a confundir a nuestros enemigos y nos va a dar la victoria. Amén. Los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa hasta un lugar abajo de Bet-car, matándolos a lo largo del camino. Luego, Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. La llamó Ebenezer, que significa la piedra de ayuda, porque dijo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. Yo creo que nosotros también podemos decir como Samuel, Ebenezer. Creo que en este último domingo del año también podemos tomar una roca espiritual y nuestra roca es Cristo y darle gracias porque Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. A pesar de ataques inesperados, de sorpresas desagradables, de obstáculos que parecían infranqueables, Ebenezer, hasta aquí nos ha traído el Señor. Ebenezer es una declaración hermosa y poderosa, es una palabra muy bonita, por eso hay tantas iglesias que se llaman Ebenezer. Es común iglesias con el nombre Ebenezer. Hay muchos negocios de hermanos de la fe que le ponen panadería Ebenezer, regalos Ebenezer, porque es un bonito nombre. Hay padres que nombran a sus hijos Ebenezer, ya no es tan común en estas latitudes, pero uno de los personajes principales de la literatura, un cuento de Navidad de Charles Dickens, tiene por nombre Ebenezer. Ebenezer le puso al protagonista de un cuento de Navidad el nombre de Ebenezer. El señor Scrooge se llamaba Ebenezer, en realidad era Ebenezer Scrooge. Todos conocemos esa historia de este hombre que era un hombre muy tacaño, un hombre muy severo, pero con un buen nombre. Y fíjense cómo lo presenta Charles Dickens en un cuento de Navidad. Era tacaño el viejo Scrooge, duro y cortante como un pedernal, gruñón, reservado y solitario como una ostra. Charles Dickens presenta este hombre duro, este hombre que es el Grinch del Grinch, ¿sí? Terrible, pero a lo largo del cuento, a lo largo de esta novela, empieza a revelarnos por qué. Sí conocemos esta historia de un cuento de Navidad, ¿verdad? De que tiene un encuentro con tres espíritus que van al pasado, al presente y luego le va a enseñar el futuro si él no cambia.
Y mientras se va desarrollando el cuento, nos damos cuenta que desde muy joven Scrooge experimentó soledad, abandono emocional, pérdidas muy profundas, y que en lugar de procesar el dolor, lo convirtió en defensa y se volvió un hombre de una tremenda avaricia, porque el dinero era la forma de decirle a las personas, de decirle a la vida: no te necesito, soy autosuficiente, estoy protegido. Porque Scrooge decidió algo muy humano y muy peligroso: sentir menos para no sufrir más. Y por eso se encerró en una concha como una ostra, cuenta la novela. Y se vuelve frío, desconfiado, irritable. Y es que cuando la vida hiere, algunos se vuelven compasivos, pero otros se endurecen. Y él eligió endurecerse como una concha. Lo interesante es que si observamos este amado clásico, nos daremos cuenta que la intención de Charles Dickens no es pintar a Ebenezer Scrooge como un villano, sino como una persona desconectada, una persona atrapada en el pasado. Y por eso es hermosa esta historia, porque no es una historia de castigo, sino de revelación y de reconciliación. La amargura casi siempre es dolor no sanado. La amargura no nace del mal, nace de heridas que nunca encontraron gracia. Y esta historia de un cuento de Navidad contrasta con otra historia de Navidad que no es un cuento, es una realidad histórica extraordinaria. Mateo capítulo 2. Y al igual que un cuento de Navidad, es una historia que conocemos muy bien. Solamente que esta historia tiene el potencial de cambiar nuestra vida y de cambiar nuestro destino eterno. Mateo capítulo 2. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó dentro del pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde habría de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Una historia muy conocida, nos la han contado desde etapas muy tempranas, la hemos visto en películas, en series de televisión, hemos escuchado infinidad de predicaciones al respecto. Hoy quiero que nos enfoquemos en un personaje en el que normalmente no nos enfocamos cuando se habla de la historia de la Navidad, que es Herodes. La Biblia nos dice que Herodes se turbó, se preocupó en gran manera, porque había nacido el Rey de Reyes y el Señor de Señores, lo cual es una noticia maravillosa, es una noticia extraordinaria para todos, para toda la humanidad, excepto para Herodes. No le cayó nada bien. ¿Por qué? ¿Por qué Herodes no se alegró? ¿Por qué Herodes no celebró?
¿Por qué no hizo como los sabios del oriente? Dijo, vamos a adorarlo. Vamos. Dijo, se enteró y eso les dijo, y díganme para irlo a adorar. Pero Mangos lo que quería era matarlo. ¿Por qué le molestaba a Herodes el nacimiento, la manifestación del Rey de Reyes? Bueno, por una razón muy simple y muy obvia. En cualquier reino solamente hay espacio para un rey. Y Herodes era el rey. Él se creía el rey. Además era un rey espurio. Era un rey impuesto. Y por eso se sintió amenazado. Porque en todo reino solamente hay lugar para un rey. Y si nosotros reconocemos a Cristo Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, no basta con que digamos amén, sino que sea realmente Él quien gobierne nuestra vida. ¿Quién gobierna realmente? ¿Quién es el rey de tu casa? En la teoría, yo sé que todos vamos a decir que Cristo, pero en la práctica, realmente, ¿quién es el que toma las decisiones? Porque a todos nos encanta sentirnos, hasta a veces hasta decimos, ya llegó el rey de esta casa. O preguntamos por la esposa, ¿dónde está la reina? El rey de la casa debe ser Cristo. Debe ser Cristo. Yo en mi casa, que es también su casa, de nada. Hay un letrerito que dice, Jesús es el Señor de este hogar. Y cada vez que entro y cada vez que salgo, me recuerda que ahí el Señor y el Rey es Cristo. Porque es muy fácil decirlo, pero es muy difícil vivirlo. Porque en esta época de regalos y de Navidad, donde luego se dice que sale el niño que todos llevamos dentro, que yo creo que hay algo de verdad, todos llevamos como un niño dentro de nosotros, también creo que todos llevamos un pequeño Herodes dentro de nosotros. Y si nosotros no nos conviccionamos y tenemos perfectamente claro que el Señor de señores y el Rey de reyes, no solamente del universo, sino de nuestra vida, es Cristo, vamos a sentirnos amenazados contra todo aquello que sintamos atenta contra el poder, nuestra fama, nuestra influencia o nuestro dinero, que es cosa que todos anhelamos, porque queremos vivir como reyes. Y si tú no tienes esto claro, aún de manera inconsciente, vas a sentir que Cristo es una amenaza para tus sueños. Es una amenaza para tus proyectos de vida. Vino a robarte tus sueños, vino a coartarte, vino a ponerte limitaciones. Eso es lo que sintió Herodes. No es lo que sintieron los sabios del Oriente. La tradición dice que eran 3 reyes magos. La Biblia no dice que eran ni 3 ni reyes, pero seguramente eran personas sumamente influyentes. La prueba evidente es que los recibió Herodes en el palacio. Eran hombres poderosos que representaban el poder, la ciencia, la inteligencia de la época. Pero la Biblia dice que eran sabios. ¿Y sabes qué hicieron estos hombres sabios? Se inclinaron, se postraron ante Cristo y lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron regalos valiosísimos: oro, incienso, mirra. Nosotros tenemos algo mucho más valioso que ofrecer. La Escritura dice que donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Y eso es lo único que le importa a Cristo. A Cristo no le importa tu dinero, ni tu fama, ni tu poder, ni tu influencia, ni nada. Es tu corazón. Y si fuéramos sabios, nos postraríamos y abriríamos el cofre de nuestro corazón a Cristo. Porque viene un año nuevo. El próximo domingo, con el favor del Señor, estaremos en un nuevo año. Y es un año que a muchos causa incertidumbre. ¿Por qué? Porque las condiciones están muy complicadas. Están muy difíciles. No me crea a mí, pregúntele a un economista cuáles son las proyecciones. Y no pintan bien. Pregúntele a un ecologista si se espera que el mundo mejore el próximo año, que se revierta
el efecto invernadero, que haya menos contaminación, que se planten más árboles de los que se cortan, que las industrias dejen de echar desechos a envenenar el mar. Y si le preguntan, te darás cuenta que la cosa no pinta bien. Y es lo mismo si le preguntas a un sociólogo, a un politólogo, todos estarán de acuerdo en que se esperan días complicados, días malos, días difíciles. Y cada vez se vuelve aparentemente más difícil decir feliz Navidad y próspero año nuevo, cuando en el año corriente nos ha ido de la patada y no ves cómo pueda mejorar la situación. Sin embargo, esperar días malos es parte de la condición de la humanidad. Porque mientras Cristo no gobierne, es imposible que las cosas mejoren. Podrán mejorar de manera paliativa, pero no hay orden de gobierno, no hay sistema que pueda sacar a la humanidad adelante. Solamente Cristo puede. Y no lo va a hacer hasta que reine. Y reine plenamente. Usted espera días malos. En los tiempos de Malaquías, Antiguo Testamento, ya estaban esperando días malos. A causa de la insensatez del pueblo, de su rebeldía, de su idolatría, de su desobediencia, venían días malos anunciados por el Señor, como nosotros teníamos días complicados como humanidad, profetizados por el Señor. Tu Biblia está dividida en dos grandes partes, todas las conocemos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. El primer libro del Nuevo Testamento es el Evangelio de Mateo. A nosotros pasamos del Antiguo al Nuevo Testamento con una página. Pero históricamente, cronológicamente, ese salto de página tomó 400 años. 400 años en los que Dios no le dirigió la palabra a su pueblo. Se conocen como los 400 años de silencio, donde el pueblo de Dios estuvo sin dirección, sin guía, perdidos y extraviados hasta el nacimiento de Juan el Bautista y de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista es el primer profeta de parte de Dios que se levanta desde los tiempos de Malaquías. Y fíjense lo que Dios le dijo a Malaquías que le dijera al pueblo. Vamos a leerlo. Malaquías capítulo 4. Malaquías capítulo 4. Vamos a entrar en terreno profético. Pero preparamos nuestra mente y nuestro corazón para poder entender las profundidades espirituales que Dios quiere revelarnos. Amén. Malaquías capítulo 4. ¿Lo tenemos? Miren, ya viene el día, ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Yo sé que ya muchos están pensando, ay, pastor, gracias por su mensaje tan inspirador de fin de año. Pero es la palabra de Dios. Observen, ya viene el día, ardiente como un horno. Los soberbios, los malvados serán como paja, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Cuando la Biblia dice el Señor Todopoderoso, es porque eso se va a cumplir sí o sí. Así que ese día viene. Pero, verso 2, no se asusten, no se agüiten, como dicen en el norte. No se agüite, fíjense. Pero para ustedes que temen mi nombre, ¿quién teme el nombre de Dios aquí? Amén. Somos una iglesia, allá no temen el nombre del Señor. Tememos el nombre del Señor. Entonces, esta palabra es para... Ese día viene, ¿eh? Ese día viene. Temas o no temas, ese día viene. Lo afirma el Señor. Dice, pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo en rayos salud, y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Un pueblo protegido en días oscuros, en días difíciles. Días que serán, dice, como horno destructor. Dice, pero para los que temen al Señor, se levantará un sol de justicia, que los rayos te tocarán con su salud
Y dice, y saldrán hasta brincando como becerritos recién alimentados. Así como un becerrito, imagínenselo así, lleno de gracia y de felicidad y de plenitud. En tiempos complicados como los que estamos viviendo, con sufrimiento como sufrimos, pero Cristo puede revertirlo. Cristo puede revertirlo todo. Malaquías capítulo 4, mismo profeta, es la misma palabra profética. Seguimos en el Antiguo Testamento con el mismo profeta. Y fíjate lo que va a decir, y aquí te voy a pedir toda tu atención, porque vamos a entrar en territorio profético muy profundo y necesito que lo comprendas. Toda su atención. Malaquías capítulo 4, versos 5 a 6, porque vamos a hablar de 3 capas proféticas. Es el Señor hablándole al pueblo. Y dice, estoy por enviarles al profeta Elías. El profeta Elías del Antiguo Testamento es muy anterior a los tiempos de Malaquías. O sea, Elías ya había sido llevado al cielo, ¿sí? Y el Señor le dice algo al pueblo. Dice, estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor. Día grande y terrible. Atención. En los tiempos de Malaquías, Antiguo Testamento, nosotros estamos en el Nuevo, estamos en otro tiempo profético. Dice, les voy a enviar al profeta Elías otra vez. Nosotros sabemos que Dios ya cumplió esa profecía, que ese profeta Elías o segundo Elías ya vino. Jesucristo lo dejó clarísimo. ¿Alguien aquí sabe quién fue ese segundo Elías que vino? Juan el Bautista. Para los tiempos de Malaquías no había venido. Le pusieron Elías porque pues, no sabían que se iba a llamar Juan el Bautista Malaquías. Está hablando de que iba a levantarse alguien con la unción, el poder, la misión del profeta Elías. Fue Juan el Bautista. Juan el Bautista no había llegado para los tiempos de Malaquías, pero para este tiempo profético ya vino. Ya vino y ya está en presencia del Señor, ¿de acuerdo? Nosotros estamos viendo una profecía ya cumplida, pero no completamente cumplida. Porque, y vuelvo a leer, estoy por enviarles al profeta Elías, ya lo hizo, a Juan el Bautista, antes de que llegue el día del Señor. Día grande y terrible. La Biblia habla mucho del día del Señor, ese día grande, grandioso para algunos, terrible para otros, donde será el lloro y el crujir de dientes. Amén. ¿Cuál es ese día grande y terrible del Señor? ¿A qué se está refiriendo? A la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí, amén o ya se fueron a Cholula? Aquí tienen que estar despertazos, Todavía no llega ese día. Así que nosotros estamos en medio del cumplimiento de esta profecía. Ya se cumplió una parte y hay otra que falta por cumplir. Cristo viene. Y ese es el día grande. Grande para nosotros, terrible para otros. ¿Sí, amén o no amén? Pero ahora pongan atención y vuelvo a meter reversa, Estoy por enviarles al profeta Elías antes, donde estamos nosotros ahorita, que llegue el día del Señor. Día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Hay una profecía que se tiene que cumplir. Después de Juan el Bautista y antes de que Cristo vuelva, para que no haya destrucción total, hay algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reconciliarnos. Dice, padres, reconcíliense con sus hijos. Hijos, reconcíliense con sus padres antes de que Cristo vuelva, para que no haya más destrucción. Reconcíliense. Permitan que Cristo reine. Nuestra familia debe ser reconciliada. La iglesia debe ser una iglesia reconciliada. Y siempre ha habido Herodes tratando de impedir la obra de Dios. La obra reconciliadora de Dios, que empieza reconciliándonos con el Padre. Y de ahí es una derrama de reconciliaciones. Antes de que Cristo venga, siempre ha habido Herodes. En la Biblia la gente cree que aparece uno. Aparecen muchísimos. Herodes el Grande es el que mató a los inocentes. Herodes Antipas, su hijo, fue el que mató precisamente a Juan el Bautista. Herodes Agripa I, el nieto de Herodes el Grande,
es el que mandó a matar al discípulo Santiago. Herodes Agripa II fue el que, ante el cual Pablo compareció. Siempre ha habido Herodes y siempre los habrá, hasta que Cristo vuelva. Tenemos que quitar a ese Herodes de nuestro corazón, que trata de impedir que Cristo reine. Por eso, Herodes no es un buen nombre. Por eso tenemos que identificarlo para desterrarlo, para establecer el reino de Dios en la tierra, sin obstáculos para el fluir del Espíritu Santo. Por eso hay iglesias que van a Ebenecer, por eso hay negocios que van a Ebenecer. Herodes no. Nadie le pone Herodes a su hijo. El único Herodes que yo conozco es un perro bulldog, se llama Herodes. No es un buen nombre, pero Ebenecer sí. Hasta aquí nos ha traído el Señor. Y hasta aquí nos ha traído el Señor para que encuentres la maravillosa gracia de la reconciliación. Tú puedes pensar que estás aquí hoy de casualidad. O sea, viniste a la ciudad de vacaciones y alguien te invitó. O venías pasando y viste abierto y entraste. Yo no sé las circunstancias por las cuales tú estás aquí hoy, pero no tengo ninguna duda en mi corazón que no es por casualidad. Dios le da palabra a su pueblo. Dios no está en los 400 años de silencio. Lleva mucho tiempo hablándonos y diciéndonos lo mismo. Reconcíliense. Reconcíliense antes de que venga Cristo. El año podrá parecernos incierto. No sé tú qué esperes para el próximo año, pero no es incierto para Dios. No sabemos qué sorpresas tendremos el próximo año, agradables o desagradables, pero te aseguro que nada va a sorprender a Dios. Que Dios diga: ay, eso nunca lo vi venir, nunca me lo imaginé. Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe. ¿Y sabes qué nos está diciendo hoy? No te preocupes. Las cosas se van a poner muy difíciles, pero para los que temen a Jehová hay protección, hay provisión, hay plenitud, hay gozo, hay felicidad, hay rayos trayendo salud. Si esto es palabra de Dios, tiene la capacidad de transformar nuestra existencia. Si no es palabra de Dios, pues estaremos perdiendo el tiempo. Pero si es palabra de Dios, y todo indica que lo es, aquí hay palabra y promesa de alguien que no falla, que nunca ha mentido, que nunca ha incumplido ninguna de sus promesas. Y yo creo que ya debería de ser hora de ser sabios y dejar a Dios actuando en nuestra vida, para que todo ese dolor, toda esa dureza y todo ese sufrimiento sea restaurado y sanado por la luz de Cristo. Segunda de Corintios 7:14. Un texto dramático y quizá lo más dramático de este texto, lo más tremendo, es que no es nuevo para nosotros. Lo conocemos y quizá no lo has visto como lo que realmente es: una promesa espectacular de bendición, de transformación para tu vida, de parte del Todopoderoso, del que todo lo puede. Y fíjate lo que dice 2 de Corintios 7:14, Nuevo Testamento: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Nosotros somos ese pueblo. Nos está hablando a nosotros. Dice: si se humillara a mi pueblo, que invoca mi nombre. Nosotros invocamos el nombre del Señor, alabamos el nombre del Señor, levantamos el nombre de Cristo en oraciones y en alabanza. Dice: pero si se humillan y oran y buscan mi rostro. Buscamos el rostro del Señor. Por eso estamos aquí. O sea, ¿qué veniste? A menos que hayan traído a fuerza. Llegamos buscando al Señor, impulsados por su Espíritu Santo. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces
El entonces es una condicionante. Si tú haces esto, va a pasar esto. Si se humilla mi pueblo, que invoca mi nombre, si ora, si busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, entonces y solamente entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tenemos promesas de parte de Dios y tenemos una comisión: reconciliar padres con sus hijos y los hijos con sus padres. Y es muy difícil. Es muy difícil porque requiere humildad. Es muy difícil porque llevamos muchos años cerrados como ostra, con capas y capas y capas y capas de rencor. Y hay gente que me dice: híjole, pastor, es que a mí me cuesta mucho trabajo perdonar. Y le digo: ¿y cómo? ¿Y te ha funcionado? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo vives? ¿Cómo duermes? ¿Cómo te va? ¿Te ha funcionado? ¿O ya es hora de cambiar de estrategia? De humillarnos ante el Señor y reconciliarnos como familia. Yo creo que sería sabio que lo hagamos. No vienes solo. Si has venido acompañado, yo quiero pedirte que te reúnas con esa familia, que se tomen de las manos. Y si pueden, incluso rompamos un poco el protocolo, y si puedes, póstrate ante el Señor. Vamos a humillarnos ante el Señor, vamos a buscar su rostro. Aquí está su palabra. Él no nos tiene en silencio y nos está dando un mandamiento: reconcíliate con tu padre, reconcíliate con tu madre, madre, reconcíliate con tu hijo, padre, reconcíliate con tus hijos y pídeles perdón. Pídeles perdón y dile: hijo, hija, padre, madre, hermano, hermana, entremos a este año viviendo de una manera distinta, de una manera diferente. Vamos a creerle al Señor, vamos a pedirle que nos perdone y que nos enseñe una nueva manera de vivir para que abra los cielos. Vamos a creerle al Señor, vamos a creerle al Señor, porque cualquier otro lugar donde tú tengas depositada tu fe es una arena movediza que te va a llevar a la tristeza, a la depresión, a la insatisfacción. Porque solamente somos reyes espurios por un día. Pero el espejo y nuestra circunstancia nos da nuestra realidad. Hoy Dios lo puede cambiar. Hoy Dios lo quiere cambiar. Y lo único que te pide es que abras tu corazón. Y si hoy estás aquí solo, no estás solo, ni tampoco estás por casualidad. Tal vez necesitas reconciliarte con Dios. Es un tiempo precioso. Es una oportunidad maravillosa para que el Espíritu Santo nos abrace y entonces podamos decir verdaderamente: feliz Navidad, y esperar auténticamente lo imposible, lo inconcebible, un próspero año nuevo, llenos de restauración, de amor y sobre todo de la paz de Dios. Vamos a buscar el rostro del Señor y vamos a terminar de una manera distinta, porque la fecha, el tiempo, nuestra necesidad lo amerita. Vamos a levantar una oración en forma de alabanza. Gracias por acompañarnos en esta predicación inspiradora del pastor Mauricio Sánchez Scott. Esperamos que esta palabra haya tocado tu vida y te acerque más a una relación auténtica con Dios. Te invitamos a seguir compartiendo este camino espiritual con nosotros. No olvides suscribirte a este canal, activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos mensajes y compartir este contenido para bendecir a más personas. Recuerda, Dios tiene planes perfectos para tu vida. Que el Señor te bendiga grandemente y hasta la próxima.